Listo. Bueno, cordial saludos, apreciados aprendices. Voy a iniciar con esta sesión haciendo una breve, muy breve presentación de mi persona. Mi nombre es Marisol Moreno Hernández, soy administradora de empresas, tengo una especialización en contabilidad de costos y tengo también una maestría en docencia universitaria. Dentro de mi campo laboral, pues me he desempeñado también en áreas en investigación y también en coordinación como tal de semilleros. Me he desempeñado pues básicamente en áreas de educación, tanto en la parte administrativa como en la parte académica o de docencia, ¿no? Y ya para esta oportunidad, pues estoy agregada al SENA y me han adjudicado, ¿no? Esta actividad de aprendizaje que les voy a explicar ahora a continuación, ¿no? Entonces acá tenemos como tal la estrategia de aprendizaje denominada, acá no dicen, bueno, por acá les voy entonces a presentar a ustedes un breve resumen precisamente de lo que nosotros vamos a desarrollar en esta temática, ¿no? Para esos encuentros, desde luego, nosotros debemos desarrollar como tal un documento, ya unos documentos que contienen unos componentes específicos para los proyectos productivos. Son 5 componentes que vamos a desarrollar. Por lo tanto, yo les auguro que el trabajo que vamos a desarrollar para estas actividades de aprendizaje, pues es bastante fuerte, es bastante largo y es bastante, pues, dispendioso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer encuentros, desde luego, todos los días jueves a esa hora, precisamente pues para procesos de orientación, con los cuales pues yo les solicito, por favor, chicos, que no les dé pena cuando yo les diga, bueno, ¿cómo vamos con los documentos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda al respecto? No les dé pena mostrar sus documentos, porque pues sabemos que posiblemente la misma inquietud que tenga uno, pues los pueden tener varios, ¿no es cierto? Y de pronto por pena nosotros sencillamente nos quedamos como callados, ¿no es cierto? Recuerden que yo simplemente soy una orientadora, ustedes realmente son los protagonistas en el desarrollo como tal de este documento, por lo tanto, ustedes son los que deben realmente tratar de hacerse como tal a la ayuda para poder desarrollar, pues obviamente unos documentos conformes a los que nos solicitan. ¿Listo, muchachos? Por acá voy a presentarles entonces en dónde podemos encontrar como tal nuestro material. No sé si ustedes ya han visitado como tal la sección. Estamos en la fase 4, ¿no es cierto? Esa fase 4 es prácticamente la última fase, según tengo entendido para ustedes como técnicos en proyectos agropecuarios. Vamos a dejar un momentico de presentar y vamos a presentar entonces esta página para que ustedes logren identificar en dónde es que vamos a encontrar los recursos. Entonces, previamente, yo creo que ya debimos haber asimilado una parte. Bueno, nos encontramos entonces básicamente aquí en esta sección de cursos. Ay, por acá me metí en donde no era. Marisol, qué pena, buenas tardes. Estamos en la fase 3. ¿En la fase 3? Ah, ok, listo. Entonces estoy cucú con el otro grupo. Listo, entonces vamos por acá entonces a contenido del curso. Entonces por acá proyectos, listo. Entonces, así fase 3, ¿sí? Actividades por acá del proyecto. Entonces por acá en las actividades de proyecto, entonces contamos con tal el material de formación. ¿Listo? Entonces acá en el material de formación, entonces acá encontramos de primera en la formulación de los componentes de estudio para los proyectos agropecuarios. ¿Listo? Entonces aquí ustedes encuentran como tal ese recurso de contenido bastante simplificado, porque realmente lo que es la envergadura de esta temática pues es realmente más extensa, ¿ya? Entonces aquí el SENA nos presenta unos aspectos pues bastante importantes de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver el estudio de mercado, vamos a ver el estudio técnico, vamos a ver el estudio administrativo, el estudio ambiental y el estudio financiero. ¿Listo? Entonces, mire toda la cantidad de trabajo
que tenemos por hacer. ¿Listo? Entonces, para que por favor exploremos precisamente la plataforma, ya leamos como tal el contenido de la misma, que es muy necesaria para que logremos como tal orientarnos y asimismo pues podamos desarrollar los productos que nos demandan. ¿Listo? Bueno, por acá en esta sección nosotros vamos a encontrar precisamente en dónde tenemos nosotros que alojar estos productos. ¿Listo? Vamos a mirar entonces por acá donde vamos a colgar como tal la evidencia. Arrancamos desde este día y hasta el próximo, creo que el próximo 26, creo que es de noviembre, no, hasta el 25 de noviembre vamos a contar como tal con asesoría, porque ya para esta semana, la semana del 21 al 27, nosotros ya debimos haber desarrollado y haber incluido ese material o esos productos allí en plataforma, ¿ya? Yo quisiera que, digamos que a medida que nosotros vayamos abarcando información, pudiéramos quizá adjuntarla en algún recurso, no sé, a través del WhatsApp, algo como para que yo pueda revisar cómo van ustedes, ¿no es cierto?, si tienen algunas dificultades quizás con ubicar la información y así mismo pues poderles como tal colaborar. No esperar sinceramente a la última fecha para poder hacer revisión y encontrarme quizás que el documento como tal pues no es conforme, entonces para hacer el proceso de devolución y que tengan ustedes que hacer los ajustes en un tipo de documentos así de esta envergadura, pues, o sea, se podría, pero siempre es desgastante tanto para el aprendiz como también como para el instructor, ¿no? Entonces yo quisiera como que miráramos una estrategia entre todos para que pudiéramos precisamente ir validando cada uno de los componentes, ¿listo? Para que no nos tengamos que devolver más adelante. Listo, entonces aquí dentro de la sección de las evidencias, nosotros vamos a encontrar que nuestra evidencia la debemos incluir. Documento, no por acá. DOFA personal. Modelo financiero. La vamos a incluir. Me perdió. Documento escrito, acá. Documento escrito con la formulación de los diferentes estudios, mercado, técnico, organizacional. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí la fecha límite realmente está establecida hasta el 21 de noviembre. 21 de noviembre, pues obviamente sería el jueves, entonces es como la fecha que la semana anterior a la cual pues yo les notifiqué a ustedes, ¿no? Entonces, en esa fecha nosotros ya debemos haber culminado. Entonces, por lo tanto, el 25 yo ya debería ya estar emitiéndole a la líder como tal de la ficha los resultados precisamente de esos aprendizajes, ¿listo? Para quedar como tal ok y tener como tal la para que ustedes continúen como tal con su proceso, ¿listo? Entonces, recuerden, aquí en este documento vamos en esta sección, entonces vamos a ubicar exactamente nuestro documento. ¿Listo? Vamos entonces a entrar como tal en materia para mirar exactamente qué es nuestro entregable. ¿Listo? Bueno, por acá vamos a entregar obviamente un documento. El documento escrito pues obviamente debe ser original. Muchachos, aquí para que tenga ese contenido de originalidad, pues obviamente que es necesario que nosotros hagamos consultas y tengamos una información veraz, creíble, ¿no es cierto?, y real, ¿ya?, para que desde luego podamos elaborar como tal un documento conforme y que sea lo más real posible, ya que nosotros para elaborar el documento, pues nosotros vamos a presentarlo mediante la norma APA. Ya no sé si ustedes de pronto estén familiarizados, ¿no? Las normas APA hacen parte de una serie digamos que de normas o de reglamentaciones, ¿no es cierto?, para presentación de documentos como norma APA.
hay otras también normas, ¿ya? Colombia, de hecho, pues también tiene su propia norma para presentación de documentos y otras normatividades. Entonces, el INCONTEC es el que rige como tal esta parte. Entonces, el INCONTEC contiene como tal una normatividad. Sin embargo, las APA son más conocidas pues a nivel mundial, ¿no es cierto? Por su sencillez, obviamente en la presentación, por la facilidad precisamente para hacer procesos de citación y de referenciación. Y es la aceptada por la mayoría de los países, ¿no? Sin embargo, pues hay otras más, como la Chicago, la Vancouver, las ISO, entre otras, ¿no? Esas son como las más comunes. Y para eso, pues desde luego que dentro de los recursos se encuentra también disponible la orientación en la cual vamos a encontrar precisamente cuáles son estas especificaciones para que nuestros documentos se acomoden a las normas APA. Entonces, dentro de esas especificaciones, pues vamos a encontrar márgenes, vamos a encontrar tipo de letra, vamos a encontrar tamaño también de letra, ¿no? Vamos a encontrar espacios de párrafos, sangrías, vamos a encontrar también los nomencladores, muchachos, eso es muy importante para presentación de documentos, ya poder utilizar los nomencladores, listo, que no se les vaya a pasar esto. ¿Listo? Y desde luego, ¿cómo vamos nosotros a citar una fuente de información? ¿Cómo vamos a hacer la referencia como tal de esa fuente de información? Entonces, dependiendo de cuál es la fuente, si es un libro, si es un documento electrónico, si es un blog, si es una grabación, si es, bueno, cualquier recurso, pues obviamente pues la norma ahí nos da la orientación al respecto de cómo debemos hacer esa referencia, ¿ya? Para indicar que realmente las fuentes de las cuales nosotros hicimos consulta para construir nuestro documento, pues se encuentran consignadas allí. ¿Listo? Entonces, es importante. Si tienen alguna inquietud, muchachos, al respecto de eso, pues desde luego que al final vamos a tratar de despejar algunas dudas, algunas inquietudes al respecto de esta partecita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces la estructura como tal de nuestro documento, ¿no? Nuestro documento va a contener un título del proyecto, ¿no? Ese título del proyecto nos tiene que indicar algo. Recuerden que cuando nosotros vamos a elaborar documentos, nosotros no lo vamos a elaborar para nosotros mismos. Siempre lo elaboramos con una intención, ¿no? De comunicar a alguien, ¿no es cierto? Entonces nunca va a ser para nosotros, sino para alguien más. Y como es para alguien más, nosotros tenemos que pretender que esa persona comprenda qué es lo que nosotros queremos comunicar. ¿Listo? Y el título de los documentos comunican mucho. Ustedes cuando hacen una búsqueda de una información, ¿qué es lo primero que miran? El título, ¿no es cierto? Entonces, con el título ustedes ya dicen, ah, esto me sirve, o oh, esto es interesante, voy a leerlo, ¿no es cierto? Entonces, el título para cualquier proyecto, para cualquier documento, debe ser atractivo, número uno. Número dos, desde luego que debe contener lo que realmente se encuentra allí en el documento. Entonces, para esto, por lo regular, cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de investigación, se nos indica una regla general, ¿no? Para poder generar como tal títulos. Y entre la regla general se encuentra que un título no debería contener, por ejemplo, más de 15 palabras. Entonces, dentro de esas palabras, entre estas 15 palabras, pero nosotros encontramos bueno, los sustantivos, los artículos, los conectores y demás, ¿no es cierto? Que ese título debe responder a las preguntas de quién, ¿no es cierto?, de cuándo y de qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, si ese título responde a eso, pues desde luego que es un título conforme, porque cuando lo leemos, pues vamos a identificar exactamente qué es lo que se trata, ¿no es cierto?, ese documento, ¿ya? Entonces, recordemos que los títulos, cuando se construyen de una manera pues adecuada, pues obviamente que va a generar interés en el lector para continuar, ¿no es cierto?, con el siguiente paso en la lectura, ¿no es cierto?, que es por lo menos abrir el documento y mirar qué es lo que hay allí. ¿Listo? Entonces es importante para los proyectos que por lo menos el primer impacto que tenga, ¿no es cierto?, ese posible inversor o inversionista más bien,
de ese proyecto productivo, ¿no es cierto? O sea, que el título impacte para que le interese y continúe leyendo, ¿no? Que el trabajo, pues, contiene como tal una portada de presentación. Con esta portada de presentación, pues, les puedo generar de pronto una portada general, pero pues igual ustedes también, yo creo que ya podemos construir portadas de presentación. Desde luego que dentro de la portada de presentación podemos incluso incluir el título en inglés, ya que ustedes, dentro de su formación, ustedes también tienen ese componente de lengua extranjera, ¿no es cierto? El inglés, entonces para algo nos debe servir, ¿no es cierto? Ese aspecto importante. Ya recordemos, muchachos, que ya el manejar la segunda lengua definitivamente ya es una necesidad, ¿ya? Y de hecho, yo pienso que la orientación hacia esos aprendizajes también deben ser dirigidas precisamente a que podamos nosotros evidenciar esos aprendizajes en la segunda lengua. Entonces, ubiquemos entonces el título en español y ubiquemos también el título, por lo menos en inglés. ¿Listo? Que aquí la guía también. ¿Ustedes están viendo la guía, muchachos? ¿Sí están viendo la guía? Señora. Ay, bueno, pensé que de pronto no la estaban viendo. Listo. Por acá la pongo más grandecita, para que la podamos ver. Listo. Bueno, que ese documento también va a contener un resumen, ¿no es cierto? Entonces, ya el primer impacto es el título, ¿no es cierto? El segundo impacto, entonces, es el resumen, ¿no? Que el resumen, desde luego, nos va a recoger los aspectos más importantes que vamos a encontrar y más atractivos, ¿no? Que vamos a encontrar también en nuestro documento o en nuestro trabajo. ¿Listo? Profe, yo no veo la guía. ¿Ya la ves? ¿Ya ven la guía? No se mira. No se ve nomás Meet. Listo, voy a dejar de presentar. Tengo, creo que problemas de conexión seguro. Listo, vamos a volver otra vez a proyectar por acá. Listo, me indican por favor si ven la guía. Sí, ahora sí. ¿Sí? Listo. Listo. Bueno, y vamos en el resumen. Yo creo que no es necesario retomar, ¿verdad? Bueno, vamos entonces en el resumen. Por lo regular, en este tipo de documentos, un resumen podría constituirse con uno o dos párrafos, por lo regular, ¿no es cierto? Pero pues para la envergadura de nuestro trabajo solamente nos vamos a concentrar en construir un solo párrafito que no tenga más de 10 líneas. ¿Listo? Porque ya más de 10 líneas, pues ya es como hablar mucho, porque realmente tampoco no vamos a incluir demasiada información en el documento. Y no es porque no podamos, sino porque tampoco el tiempo no nos alcanza. Y esa es la realidad. ¿Listo? Entonces vamos a ser muy concisos, vamos a resaltar los aspectos más importantes. Ese resumen nos va a permitir dar como mucho más interés hacia ese lector para que continúe leyendo este documento. ¿Listo? O sea, instructora, que eso sería como la introducción. Bueno, resulta que el resumen y la introducción realmente son diferentes, ¿ya? Por lo regular, el resumen, como su nombre lo indica, es extractar, ¿no es cierto?, lo más importante del documento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de introducción, ya es precisamente como hablar, ¿no es cierto?, al respecto de, ¿no es cierto? Muchas veces ni siquiera tocamos de manera directa, ¿no es cierto?, algunas aspectos específicos dentro del documento, sino que vamos como a introducir a ese lector hacia ese mundo en el documento, ¿ya? La introducción es un poco más larga, es un poquito más extensa, ¿ya? Porque pues va a permitirle precisamente a que el lector como que se meta un poquito más en ese mundo, en ese documento, pero el resumen no. El resumen sí, definitivamente sí es algo muy específico, ¿ya? Y que contiene los aspectos más relevantes que vamos a encontrar nosotros en el documento. ¿Listo? Incluso en la introducción nosotros podemos ampliar, ¿no es cierto?, según nuestra conveniencia, para poder lograr como enganchar a ese lector, podemos ampliar una información indicando la importancia, ¿no es cierto?, de nuestro documento, ¿no?
en torno a algo, ¿ya? Pero en el resumen no vamos a hacer nada de eso, ya como lo hacemos en la introducción. ¿Listo? Entonces, no sé si haya claridad en cuanto a resumen e introducción. Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces, no vamos a hacer resumen, su introducción. ¿Listo? Resumen. Que detrás del resumen, muchachos, ¿sí? Le voy a hacer una Hay pregunta. Usted dijo que que la entrega de ese trabajo es para el 21, ¿cierto? De noviembre. Sí, lo posible es así. O sea, ahí en la orientación como tal de la entrega de la evidencia está hasta esa fecha. Pero en el cronograma dice que es que el ¿Listo? 5 de diciembre. No, para el 5 de diciembre ya prácticamente ya hemos elaborado todo, ya hemos entregado. No, lo que pasa es que en el cronograma lo que se va a representar es el cierre total del trimestre. ¿Ya? Desde luego que uno entiende, ¿no es cierto?, que dentro de las circunstancias normales que pueden ver inmersos los aprendices, ¿no es cierto?, hay algunos que de pronto pueden retrasar sus entregas, entonces es necesario como dejarles un espacio. Por eso les digo yo que la última fecha mía para encuentro es precisamente el 25, creo que les dije yo, el 25, ya, porque el 25 ya prácticamente ya hemos abarcado todo, ya vamos a hacer ese el cierre como tal de la actividad. ¿Listo? Se supone que ya debemos haber entregado como tal el documento, que si quizás hayan algunas personas que tengan alguna dificultad específica sobre su documento, que no hayan podido por alguna razón, circunstancia, pues entonces ya son casos especiales, ¿no es cierto? En los cuales nosotros podemos de alguna manera como dar como esa flexibilización. Pero ya al 5 ya definitivamente ya no, ya cero, ya, o sea, ya cerramos como tal el ciclo. ¿Listo? Entonces ya se generaron los resultados de aprendizaje, ustedes ya los deben tener consignados ahí en la plataforma. Entonces todo ese trámite administrativo lo tenemos que hacer nosotros en esa semana. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, cerremos entonces este paréntesis y vamos entonces a continuar. Entonces, recordemos, chicos, que por favor las preguntas las hagamos entonces al final de esa orientación, pues como para no dispersarnos y no perder el hilo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos entonces acá a la tabla de contenidos. Esa tabla de contenidos pues nos va a reflejar exactamente cada uno de los puntos que contiene la guía. Y dentro de la tabla de contenido, la norma APA nos indica que es necesario utilizar los nomencladores, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar nomencladores de primer orden, nomencladores de segundo orden, de tercer orden y quizás, ¿no es cierto?, de cuarto orden. Ya más para adelante no, muchachos, porque ya, o sea, la presentación pues ya no sería como la adecuada, ¿listo? O sea, hasta cuarto, y eso porque casos especiales, pero yo creo que en el caso de ustedes solamente vamos a necesitar hasta de nomencladores de tercer orden. Listo, que en la norma APA pues, nos indica cómo se deben como tal presentar esos nomencladores, que con mayúsculas, que con negrilla, que alineados, que tal cosa. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan la consulta de esto. Listo. Entonces, aquí uno de los aspectos acá con los cuales ustedes ya tienen como tal en su poder es precisamente esa finalidad, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes ya desarrollaron ese ejercicio de construcción de marco lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue con esa construcción de ese ejercicio? Yo me imagino que bien, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a necesitar prácticamente de ello algunas partes para poder construir los fines, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos, por favor, a la mano precisamente esa información. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar la finalidad como tal de nuestro documento y con ella, pues, obviamente, vamos a definir un objetivo, ¿no es cierto?, general de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, ustedes en el marco lógico ya han definido ustedes una problemática y ya han definido, obviamente, esas posibles soluciones, ¿no es cierto? Entonces, las vamos a traer precisamente acá en esta sección de objetivo, de fin, objetivo general y objetivos específicos. ¿Listo? Desde luego que nosotros no vamos a traer los cuadritos de la matriz de marco lógico, ni mucho menos, sino que vamos a hacer el proceso de redacción.
Ya, y recordemos que para redactar unos objetivos también hay una serie de condiciones, ¿ya? En primer lugar, por lo regular, los objetivos se inician con un verbo en infinitivo. Ese verbo nos va a indicar precisamente una acción, ¿no es cierto? Que es necesario que nosotros identifiquemos y nosotros clarifiquemos o tengamos como la claridad de cuál es la acción que nosotros vamos a desarrollar. Los objetivos, muchachos, no son floreros, ya no son adornos en ningún documento. Los objetivos se plantean y es para cumplirlos, ya para alcanzarlos, y eso se tienen que ver reflejados en el documento y mucho más explícitamente en las conclusiones de cualquier trabajo. ¿Listo? Entonces es una falencia muy repetitiva entre estos ambientes académicos, que los aprendices, los estudiantes, no logren construir unos objetivos coherentes y reales con su situación. ¿Listo? Entonces ahí, desde luego, nosotros nos vamos a apoyar mucho en ese marco lógico. Ustedes ya tienen unos esbozos de objetivos, entonces yo creo que no se nos va a dificultar precisamente el planteamiento como tal de los mismos. ¿Listo? Que dentro del cuerpo o dentro de la formulación, lo que le llamamos nosotros la formulación del proyecto, vamos a encontrar precisamente esos aspectos o esos componentes del proyecto productivo. Entonces vamos a tener entonces aquí el estudio de mercado, el estudio técnico, ¿no es cierto?, el administrativo legal, ambiental y financiero. Vamos a construir nosotros un glosario, ¿ya? Estos aspectos los vamos a ver ampliamente, ¿listo? Para el día de hoy vamos a centrarnos en el estudio de mercado, que es uno de los más amplios, ¿listo? Y para dentro de 8 días, para que no tengan ustedes confusiones con tanta información que están recibiendo ahora, entonces vamos a ver estudio técnico, el administrativo, el legal, el ambiental y financiero dentro de 8 días, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a construir un glosario también dentro de nuestro documento, un glosario en donde vamos como a sacar algunas palabras claves, algunas palabras importantes que sea necesario definirlas, ya para que ese lector no tenga como tal confusión. Ya en algunas ocasiones ese glosario nos sirve porque si bien es cierto, muchas palabras, o todas las palabras, mejor dicho, tienen su definición, pero para los proyectos en sí puede ser que la orientación sea un poco diferente, ¿ya? Entonces, como es un poco diferente, es necesario que el lector se ubique, ¿no es cierto?, específicamente, porque esa palabra es muy importante, es muy repetitiva y nos va a ayudar precisamente a ubicarnos dentro del documento. Entonces, por eso se construye como tal los glosarios. ¿Listo? Podemos decir que los glosarios son palabras importantes, ¿no es cierto? Yo pienso que para el desarrollo como tal de nuestro documento, yo pienso que por ahí máximo unas 10 palabritas, ¿no es cierto?, que podamos nosotros extractar ya de todo este cantidad de información que nosotros vamos a generar. Desde luego que esas palabritas, obviamente que se tienen que generar precisamente desde la orientación del proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿listo? Que esas palabritas, pues obviamente las vamos a organizar, desde luego, que vamos a tener en una organización alfabética, ¿no es cierto?, de la A a la Z, que por lo regular esas palabritas realmente no se encuentran contenidas en la tabla de contenido. Entonces solamente nosotros vamos a reflejar en la tabla de contenido glosario simplemente, pero si nosotros vamos a ubicar que es la referencia, que la norma, que no sé qué, no, eso realmente no lo vamos nosotros a identificar en la tabla de contenido, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a clasificarla o colocar como nomenclador, como tal, las viñetas, ¿listo? Como para no incluirlas dentro de la tabla de contenido. Que desde luego, como todo documento
es obligatorio, muchachos, pues obviamente la lista de referencias, ya a pesar de que nosotros vamos a tratar de hacer una construcción propia desde nuestros saberes, ¿no es cierto?, desde nuestros conocimientos y demás, pues de todas maneras nosotros vamos a necesitar apoyo externo, pues ni modo, ¿no es cierto? Necesitamos tener una información veraz, una información clara, una información que se pueda validar, obviamente, para que dé soporte a nuestro documento. Por tanto, cada vez que ustedes vayan a utilizar alguna cosita de la fuente externa, por favor, de una vez hagan un listadito de esto. Tratemos entonces de una vez de conocer cómo se hace como tal la referencia bibliográfica. Mire, aquí nada más tenemos la norma APA, estilo imágenes séptima edición. Ya, realmente esa norma se ha modificado pues bastante. ¿Listo? Entonces vamos a extractar solamente pues lo más importante. Ya les indiqué a ustedes qué es lo más importante de la norma. ¿Listo? Como para que no se vayan a complicar tanto la existencia, porque realmente es bien extensa, realmente la norma es bien extensa, porque no solamente son documentos escritos, ¿no es cierto? También presenta informes, ¿no es cierto? Monografía, tesis de grado, etcétera, ¿no es cierto? Una cantidad de documentación al estilo APA, ¿listo? Entonces sí es importante, muchachos, que cada vez que nosotros hagamos consulta, pues de una vez vayamos construyendo nuestra base de datos para poder generar estas listas de referencias, ¿ya? Que puede ser referencias bibliográficas o sencillamente colocar la bibliografía, ¿listo? En algunos documentos, digamos que se encuentran establecidos por aparte, lo que le llaman ahorita webgrafía, ¿no es cierto? Que es todas esas páginas web en las cuales nosotros hacemos consultas, ¿ya? Pero páginas web, ¿listo? Entonces hay que diferenciar entre un documento electrónico, ¿no es cierto? Como puede ser quizás un artículo de revista, quizás un libro, quizás un documento como tal, que es diferente a una página web, ¿listo? Entonces debemos como tal tener claridad en esta diferenciación para sí mismo poder hacer la referencia bibliográfica y poder desde luego hacer como tal la clasificación. ¿Listo? Bueno, por aquí hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que quieran hacer? ¿Están aburridos, tienen hambre, están cansados? Mi pregunta es, ¿ese trabajo también es grupal? Ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Muy buena pregunta, ya vamos a hablar de eso. Bueno, pasos para elaborar el documento. ¿Listo? Bueno, muchachos, pues definitivamente para que nosotros podamos elaborar y hacer una buena presentación del documento, pues desde luego que nosotros debemos tener esas habilidades de manejo, por lo menos de un procesador de palabra. Ya sabemos que el procesador de palabra rey todavía, digamos que en esta zona, es el Word, ¿no es cierto?, de Microsoft. Sin embargo, no descartamos de pronto la posibilidad de utilizar otros como el Google Doc, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que tengamos como tal esa habilidad para el manejo del procesador. Entonces, bueno, que crear el archivo, elaborar cada una de las secciones que son solicitadas en el paso anterior, que componen el documento. Bueno, aquí en esta parte lo que nos indica es que primero hagamos como tal, como la estructuración del documento, ¿listo? Antes de ir vaciando la información. Entonces, primero vamos a ubicar que si son títulos de primer orden, que si son de segundo orden, tercer orden, que lo que tiene que ver con el tamaño de la letra, que el tipo de letra, que la sangría, que los pasos entre párrafos, ¿no es cierto? Que eso por lo general nosotros siempre lo hacemos antes, ¿no?, de iniciar como tal la construcción del documento. Sin embargo, lamentablemente es usanza entre la mayoría en que eso lo hacemos al final. Entonces, muchas veces cuando lo hacemos al final, entonces, ¿qué pasa? Los documentos se nos desorganizan, muchas veces entonces no encontramos como tal una secuencia lógica dentro de los nomencladores,
ya muchas veces ni siquiera cuando nosotros vamos a hacer automática la tabla de contenido, pues resulta que se nos quedó por allá un subtítulo, por allá sin incluir en la tabla de contenido, ¿ya? Y es precisamente por eso, porque no parametrizamos antes el documento para poder trabajar, ¿listo? Y eso hace parte precisamente de las competencias digitales que debemos nosotros actualmente tener, ¿vale? Leer atentamente y comprender los textos que hacen parte del material de este componente formativo, entonces ya sabemos dónde ubicar como tal el documento, el material, tener siempre presente el producto o bien objeto de proyecto agropecuario. Yo creo que hasta el momento nosotros ya tenemos claridad respecto a qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, pues ahorita vamos a hacer un repasito, pues a ver si tenemos alguna duda al respecto. ¿Listo? Luego de escribir las ideas sobre el proyecto, leerlas de nuevo y verificar su coherencia, ¿no? Antes de hacer nosotros cualquier envío de cualquier tipo de documento, a quien sea, muchachos, hay que leerlo primero. Si tenemos la posibilidad de que otra persona nos lea el documento, pues mucho mejor, porque muchas veces nosotros mismos no podemos, como que no alcanzamos a identificar precisamente algunas falencias que presenta el documento, por ejemplo, falencias de tipo ortográfica, de tipo gramática, ¿no es cierto? Y otras personas sí la logran como tal identificar, porque como no saben del trabajo, ¿no es cierto? Entonces tienen que leer palabra por palabra, mientras nosotros como sí lo escribimos, sí lo conocemos, entonces muchas veces está como que rápidamente hacemos el brochazo de lectura, entonces se nos pasa, ¿no es cierto?, precisamente algunos aspectos, ¿ya? Entonces sí es pertinente, ¿ya? Las ideas que escriban deben ser comprensibles y asimilables, desde luego, lo que tiene que ver con la redacción, manejo de signos, de puntuación y demás. ¿Listo? Que eso es importante porque tiene que ver mucho con presentación como tal de documento. ¿Listo? Entonces, para iniciar el desarrollo de la evidencia, haga uso de la información generada en el resumen narrativo de la herramienta matriz de marco lógico. Miren, entonces acá ustedes tienen, acá la misma guía lo dice, tienen ustedes aquí la finalidad, el objetivo central y los componentes y la actividad del proyecto, ya que esos componentes y actividades del proyecto nos va a permitir generar ¿qué? Los objetivos específicos de nuestro entregable. ¿Listo? Entonces, tengamos a la mano, por favor, ese documento. Descarguen su computador el componente formativo, de formulación, los componentes de estudio, bueno, léanlo. Amplíen la información, sí. Es necesario que nosotros hagamos búsqueda de información. Entonces, si nosotros no sabemos cómo buscar información, muchachos, sí es importante que nosotros manifestemos eso, porque para que nosotros podamos construir un documento de estas características es necesario que tengamos información válida, información confiable, información verificable. Entonces, muchas veces no cualquier fuente de información nos va a servir. ¿Ya? Sobre todo cuando nosotros trabajamos en ambientes investigativos, ¿no es cierto? Cualquier página web nosotros no la vamos a incluir dentro de una referencia bibliográfica, ni mucho menos vamos a reflejar información allí, sino que nosotros vamos a remitirnos específicamente en artículos de tipo científico, ¿no es cierto? Libros, obviamente reconocidos, ¿no es cierto? Revistas como tal especializadas, documentos generados desde lo público, que sabemos que son documentos generados desde lo público, pues obviamente que es información que es real, que es información válida, que es información que es real. ¿Listo? Entonces acostumbrémonos también en tratar como de tamizar y clasificar, ¿no es cierto?, esas fuentes de información, ¿listo? Entonces procuremos no utilizar tantas páginas como Wikipedia, pues sabemos que sí, que Wikipedia ha mejorado mucho porque hubo un tiempo en que definitivamente esa página no era confiable, ¿no es cierto? Porque pues Wikipedia es la construcción colectiva, ¿no es cierto? Es una construcción colectiva y por tanto, pues siempre hay personas que son maliciosas, que manipulan la información, ¿no es cierto? Simplemente para perjudicar, nada más, por el simple hecho de perjudicar.
¿Listo? O incluso, no es tanto por perjudicar, sino que por manera involuntaria, ¿no es cierto? Pero mire que ese tipo de situaciones pues, nos pueden también perjudicar a otras personas que quieren hacer consultas, ¿listo? Entonces procuremos no utilizar simplemente, utilizamos Wikipedia nada más como para conocer un poco más, como para ampliar la información, pero para construir documentos, chicos, como fuente de información, sí no les recomiendo. ¿Listo? Entonces, más bien ubiquemos periódicos, quizás, obviamente que los datos generados desde lo público, desde luego, revistas especializadas, desde luego libros, desde luego algunos documentos generados en la universidad, ¿no es cierto? Tesis de grado, algunos trabajos y demás. ¿Listo? Que son documentos que ya han pasado por filtros, ¿ya? Bueno, le estoy hablando mucho de esto y me estoy quedando corta con lo otro. Bueno, utilicemos términos adecuados para cada uno de los componentes, elaboremos todo el contenido del documento y citemos las fuentes de información basándonos en las normas APA. Cada vez que termine de escribir un componente o párrafo, bueno, vuelva a leer, listo. Entonces, la entrega del documento ha de ser en PDF, listo. Solamente voy a recibir en Word cuando sean documentos borradores. ¿Listo? Entonces el documento final, solamente lo voy a recibir como tal en PDF. ¿Listo? Bueno, por acá entonces tenemos esas herramientas digitales precisamente para ubicar esas normas APA. ¿Listo? Listo. Producto específico a entregar, el documento como tal con los estudios de formulación del proyecto. Entonces se deben identificar, muchachos, de manera explícita allí el componente de mercadeo, lo técnico, lo organizacional, lo ambiental y financiero. No vayan a mezclar lo técnico, por ejemplo, con lo organizacional, ¿no? Que se logre identificar cada uno por independiente. ¿Listo? Mire la extensión del documento. Mínimo 10 páginas, máximo 15 páginas, ¿listo? Entonces, realmente vamos a extractar o vamos a resaltar realmente los aspectos más importantes precisamente de cada uno de estos componentes, ¿ya? Porque pues por el número de páginas, pues realmente pues tampoco no es que sea la gran envergadura. Sin embargo, desde luego que en el momento de nosotros estar registrando la información, sí es necesario que nosotros tengamos muy presente la redacción y cuál es la información que nosotros vamos a agregar allí. ¿Listo? Bueno, por acá que el documento y instrumento y criterios de evaluación, las rúbricas como tal para valorar los productos. Debe ser coherente con el resumen narrativo de la matriz del marco lógico, los 5 estudios de mercado. Mire, eso es lo que a la final, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que evidenciar como tal ahí en este entregable. ¿Listo? El documento, mire, con una ortografía impecable, cumplir con las normas APA y demás. ¿Listo? Bueno, por el momento, ¿alguna inquietud al respecto de este entregable? Bueno, usted está como tal al detalle, ¿no es cierto? Al detalle esta guía o esta orientación, ¿listo? Ahora, vamos a mirar a ver si de pronto ustedes quizás quieran constituirse en equipos de trabajo para desarrollar el documento o quizás lo quieran hacer de manera individual, como cada uno hicieron, creo yo, hasta donde tengo entendido, cada uno hicieron una matriz de marco lógico individual y tienen como tal sus prospectos de producto desde lo agropecuario, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Cuéntenme. No, por grupo sí, sí. Por grupo una matriz. Por grupo una matriz. Ah, entonces ustedes ya tienen, digamos que ya se han constituido como equipos de trabajo. Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo, pues mucho mejor. Listo, mucho mejor. ¿De cuántos integrantes estamos hablando? ¿De 4, 5 quizás? Pues mi grupo es de 4. De 4, listo, muy bien. Entonces, yo pienso que como que 5 ya es como más montonera, ¿no es cierto? Entonces, yo, por lo regular, cuando se habla de trabajo en equipo, el número, digamos que coherente está entre 3 y 4 para un buen desempeño.
¿Listo? Entonces, listo, pues perfecto, si estamos como tal ya conformados en equipos de trabajo, pues sigamos como tal con este comportamiento. ¿Listo? Bueno, ahorita sí, vamos entonces a hablar un poquito al respecto de lo que tiene que ver con el contenido como tal de nuestro documento. Vamos a pasar entonces por aquí a esta guía. Por acá ven ustedes, chicos, ¿logran ver? Bueno, esta guía yo la extracté, yo la descargué en PDF, ¿no es cierto? Pero ustedes la van a ver allí interactiva, desde luego. Aquí nos van a mostrar precisamente qué es un proyecto y la importancia como tal de proyectos. Sabemos, ¿no es cierto?, que los proyectos nacen de una necesidad, ¿no es cierto?, nacen de una carencia de algo, ¿no es cierto?, nacen incluso de una problemática, ya que los proyectos pueden ser de tipo productivo, que generan como tal unos beneficios, ya una utilidad como tal, pero también pueden tener otros tipos de beneficios que no tienen que ver precisamente con el factor dinero, ¿no es cierto? Ese factor económico, ¿no es cierto? También pueden traer unos beneficios de tipo social, ¿ya? Y muchos proyectos que se generan en entornos rurales, pues tienen como tal ese sentido social. Sin embargo, aquí la orientación que nos trae el SENA, como tal para proyectos agropecuarios, es de sentido económico, ¿listo? Por eso es que encontramos allí entre los componentes la parte de mercadeo, la parte, desde luego, la parte financiera, ya que son como las más características de este tipo de proyecto, ¿listo? Que desde luego que si nosotros vamos a plantear un proyecto, ¿no es cierto?, de estas características, pues estamos buscando obviamente retorno como tal de esa inversión que vamos a tener que hacer para que esto sea una realidad, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos a tocar un poquito al respecto de qué es lo que vamos a contener específicamente en el componente de mercadeo. ¿Listo? Alguno de ustedes quizás tenga conocimiento, ¿no es cierto?, general sobre este aspecto. El mercadeo, habrán estudiado algo sobre mercadeo, porque pues en esos ambientes desde luego hay personas que ya son profesionales y que simplemente lo que quieren es como profundizar un poquito algunos aspectos, pero ya tienen unos conocimientos previos. Entonces yo quiero conocer si entre los asistentes contamos con unos conocimientos previos al respecto específicamente en lo de mercadeo. Bueno, parece que no, ¿no? Parece que no. Bueno, listo. Dentro de este estudio o dentro de este componente de mercadeo, nosotros vamos a tener que reflejar en nuestro documento 5 elementos indispensables, muchachos, que quizás la guía aquí no lo amplía, ¿no es cierto? Aunque pues no tanto como debería ser, pero pues realmente para lo que pretende como tal el programa y con lo que pretende como tal la construcción del documento, realmente sí es suficiente para ustedes. ¿Listo? Entonces, dentro de esos componentes de mercadeo, vamos a encontrar primero la identificación de nuestro bien y de nuestro servicio, ¿no es cierto? Actualmente ustedes tienen ya identificado qué es lo que ustedes van a producir. En mi caso, no. ¿Sí o no? En su caso, no. Listo. ¿Cuál fue las conclusiones finales en la construcción del marco lógico? ¿Cuál fue la problemática? Entonces, pues le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la problemática que ustedes identificaron en el marco lógico? Porque de allí nosotros obviamente que vamos a identificar, ¿no es cierto?, que es necesario
dar solución mediante algo. Entonces, ese mediante algo es precisamente el bien o el servicio que nosotros vamos a ofrecer. Por ejemplo, el mío es de alto índice de deforestación en la zona. Listo, alto índice de deforestación en la zona. Listo, esa es la problemática, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, ¿cuál es esa situación satisfactoria, ¿no es cierto?, de esa problemática? Es que en ese momento no tengo ahí ¿No? ¿El documento? Sí, señora, no lo tengo aquí. Listo. Bueno, nosotros ahí en el marco lógico, nosotros construimos, ¿no es cierto?, las problemáticas, y de las problemáticas nosotros identificamos cuáles son las causas de esas problemáticas, ¿cierto? Y después de identificar esas causas de esas problemáticas, nosotros analizamos, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos que causa precisamente esa problemática, ¿no es cierto? Ya teniendo nosotros ese mapa, ese panorama, ¿no es cierto?, nosotros volvemos esas situaciones negativas y que afectan como tal a un sector, a una comunidad específica y demás, las volvemos en condiciones positivas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mejor? ¿Ya? Y al convertirlas en situaciones positivas, pues ya estamos generando unas alternativas de solución, ¿cierto? Entonces, dentro de esas alternativas de solución, pues desde luego que el problema central como tal se nos va a convertir en un objetivo a alcanzar, ¿cierto? Entonces, hagan memoria, ¿no es cierto?, al respecto de cuál es ese objetivo a alcanzar que ustedes generaron desde esa problemática. ¿Listo? Porque desde ese objetivo a alcanzar, pues nosotros vamos a generar precisamente ese producto o ese servicio. Entonces, en el caso aquí de nuestro compañero, posiblemente, ¿no es cierto?, dentro de la generación como tal de ideas que la haya tenido, se pueda generar que sea realmente un servicio lo que vamos a prestar. Entonces, un servicio de capacitación, de concientización, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Entonces, pegándonos de ahí, pues entonces ya vamos a ir desarrollando, ¿no es cierto?, todas esas habilidades, como esa información sobre el mercadeo, ¿no es cierto?, toda esa información de índole administrativo, cómo nosotros vamos a estructurar como tal nuestro proyecto, ¿no es cierto?, ambientalmente, pues obviamente cuál será ese impacto, ¿no es cierto?, desde la normatividad también es importante nosotros tener en cuenta esa parte, ¿listo? Entonces, mire que sí necesitamos los resultados como tal de nuestro marco lógico, ¿no?, para que podamos entonces iniciar con la construcción de este documento. Marisol, una pregunta. En mi ¿Sí? caso, es que estaba buscando el documento para poderlo contestar. En mi caso fue la baja comercialización de productores, baja comercialización de panela en un municipio de Nariño. Quiere decir que en este documento que hay que realizar, a partir de este que se presentó, es que se desarrolla la actividad. Sí, exactamente. Ajá, entonces identificó la problemática, baja producción de panela. Ahora, ¿cuál es esa condición positiva o satisfactoria con respecto a esa problemática? ¿Qué generó? ¿Tienes ahí el marco lógico? Sí. Listo. ¿Cuál fue el resultado allí de lo positivo que logramos identificar? Pues cuando se construyó el árbol de objetivos, el propósito fue un incremento en la comercialización de los productores de panela en el municipio de Sandoná, Nariño. Listo. Entonces, ¿un aumento de qué? ¿De la producción? Sí, de comercialización. Ah, de la comercialización. Listo, de panela. Listo. Entonces, si hablamos entonces que es necesario incrementar una comercialización, incrementar la comercialización, es decir, que quizás vamos a necesitar una especie de empresa, podríamos indicar una especie de empresa que logre acopiar precisamente esos productos y que sirva como tal de puente para que esos productos sean distribuidos, ¿no es cierto?, en otras zonas. ¿Ya? Podríamos de pronto generar como tal esa posible, ¿no es cierto?, y viable solución. ¿Qué otra posible y viable solución se le podría ocurrir a usted con respecto precisamente a esa
a ese objetivo, aparte de la empresa? Quizás podríamos servir de puente también para que esos paneleros, ¿sí? Esos paneleros puedan asociarse, por ejemplo, por medio de una cooperativa, etcétera, y asimismo, pues, fortalecer obviamente este aspecto de la comercialización, porque individualmente, pues, es un poquito como difícil y dispendioso entrar a mercados, ¿no es cierto? En cambio, ya en comunidad, ¿no es cierto? Con volúmenes un poco mayores, pues, obviamente, es mucho más factible. Entonces, mire que aquí hay otra idea, ¿no es cierto?, que quizás podría funcionar, pero lo importante es que usted tenga claridad respecto de qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ofrecer. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién otro necesita orientación? La señorita Vidaverde, Mundo Natural, ¿qué me dice? ¿Ustedes tienen algún problema que nos pasemos del tiempo? No, por mi parte no. ¿No? Porque yo puedo, pues obviamente, esta parte es muy importante que nosotros logremos identificar exactamente qué es lo que vamos a hacer, porque si no lo sabemos, pues cómo vamos a mirar cuál es la demanda, ¿no es cierto?, posible de nuestro producto, nuestro servicio, ¿no es cierto?, cuál es la población como tal a dirigirnos, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros vamos, qué son las actividades que nosotros vamos a hacer para poder promocionar como tal nuestro producto, y de ahí, pues, obviamente, todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que nosotros logremos generar algunas ideas que nos permitan identificar este aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar entonces con esta sección. Entonces, aquí ya identificado como tal ese producto, ese servicio, ¿no es cierto? Aquí hay unas orientaciones al respecto, ¿no es cierto?, de qué es lo que podemos nosotros reflejar en este documento, en este informe. Entonces, hay algunos productos que, a pesar de que se diseñan y que se elaboran, se producen para una determinada finalidad, y resulta que las personas se lo usan de otra manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lápiz. El lápiz se utiliza específicamente, según la industria, para escribir, ¿no es cierto? Pero nosotras muchas veces lo utilizamos ¿para qué? Para cogernos el cabello, ¿no es cierto?, para señalar, incluso lo podemos utilizar, no sé, como un medio de, no sé, conector con algo, ¿no es cierto? Podemos tener como tal una cantidad de uso nada más con un lápiz, ¿no es cierto? Entonces, mire que nosotros podemos resaltar precisamente por medio de estos usos los beneficios que puede traer nuestro producto o nuestro servicio, pues según lo que nosotros queramos como tal plantear. Ya vamos a establecer, ¿no es cierto?, con esta identificación de nuestro producto, a dónde podemos encontrar precisamente a esos usuarios. Entonces, van a ubicarse ustedes en un lugar específico, bien sea en un barrio, bien sea en un sector, una región o en una localidad. ¿Listo? Entonces, mire que acá nos indica precisamente que podemos nosotros ocultar precisamente esos usuarios, ¿ya? Entonces, no solamente la ubicación, sino que también podemos identificar algunos gustos, ¿no es cierto?, algunas pues, características que nos va a permitir, qué pena la redundancia, caracterizar precisamente a estas personas. ¿Listo? Que es importante dentro del mercadeo, y eso es un trabajo que es bastante arduo y dispendioso, hacer la caracterización como tal de nuestros clientes y de nuestros clientes potenciales. ¿Listo? Te vamos nosotros a indicar cómo vamos a presentar ese producto, ese servicio, que quizás en la presentación nosotros podamos consolidar presentación y características físicas, ¿no es cierto? Que quizás la parte de composición, pues de pronto no sea tan importante, ¿no es cierto? Pero de pronto sí la parte de presentación. ¿Cómo vamos a presentar nuestro producto? ¿Listo? Quizás nosotros vamos a establecer esos productos sustitutos, ¿no es cierto?, con los cuales pues, nos vamos a ver también enfrentados como tal en el mercado, ¿no es cierto?, algunos precios relativos en los cuales nosotros pues podemos de alguna manera tomar como referencia, ¿no es cierto?, para poder incluir,
¿no es cierto? O proyectar unos precios también de nuestro producto, nuestros servicios. ¿Listo? Y las condiciones legales, ¿ya? En aspectos agropecuarios es muy importante que nosotros logremos identificar esas condiciones legales. Recordemos que cuando se habla de productos agropecuarios, la mayoría, ¿no es cierto?, de los casos pues son productos para consumo, ¿no es cierto? La mayoría son para consumos y no son de pronto para la parte de industrialización y demás. ¿Listo? Entonces, para eso, pues obviamente nosotros vamos a llegarnos precisamente en las principales normatividades, pues tampoco no es que hagamos el listado inmenso de cuáles son las normas, sino que ubiquemos precisamente las normas más representativas que nos puedan regir, ¿no es cierto?, en torno a la producción y en torno a la comercialización de ese producto. Si quizás nosotros podemos mencionar tal vez 2 o 3 normatividades representativas, ¿no es cierto? Y podamos indicar allí en el trabajo por qué de alguna manera pues nos va a afectar, pues sería ya digamos que sería información muy importante que nosotros podemos aportar a nuestro documento. ¿Listo? Las condiciones legales. En cuanto a eso, pues nosotros pues, podemos quizás indicar que no vamos a necesitar todos los aspectos, ¿no es cierto? Sino algunos. Ya eso lo van a como a indicar ustedes, ¿ya? Yo tampoco no les voy a seguir tanto porque realmente el tiempo no nos alcanza y siempre esta parte siempre es larguita, como se pueden dar cuenta, ¿no? Bueno, entonces, el otro aspecto que vamos nosotros a encontrar dentro de la parte de mercadeo es la identificación como tal de la demanda, ¿no es cierto? Aquí en la identificación de la demanda, ahí sí nosotros nos debemos ampliar mucho más. Si acá en el producto nosotros hablamos poquito de los usuarios, ¿no es cierto? Aquí en la demanda nosotros vamos a ampliar esa información. Entonces ahí es donde vamos a encontrar vamos a identificar nuestro nicho o más bien nuestro segmento de mercado. Recordemos que todo el producto, ¿no es cierto?, tiene un mercado como tal identificado, ¿ya? Pero ese mercado es como tan grande, ¿no es cierto?, realmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicar precisamente según las características de nuestro producto, o aquello que nos hace especial nuestro producto, mirar qué tajadita de ese mercado nosotros podemos de alguna manera pues participar en esto. Realmente todos los productos tienen cabida en el mercado, ¿ya? No podemos decir que porque hay demasiada oferta, entonces no, ahí no se puede vender, no se puede comercializar porque hay muchos, no importa. No importa porque resulta que con el tirón precisamente entre la oferta, ¿no es cierto?, y la demanda y algunos aspectos como puede ser precisamente la calidad, la atención y todo lo demás, pues obviamente vamos a poder hacer diferencia y vamos a permitir precisamente ingresar como tal a esos mercados que puedan ser demasiado agresivos, ¿no es cierto?, y demasiado grandes, ¿ya? Entonces debemos como tal tener como ese criterio de saber que nuestro producto realmente cuando lo vamos a entregar al mercado, pues solamente tiene que contar con unas condiciones, ¿no es cierto?, bastante específicas y sobre todo rígidas, ¿no es cierto?, y que se logre perpetuar en el tiempo, ¿no es cierto?, o el periodo de vida en el cual pues obviamente ese producto va a estar vigente. Que recordemos que al igual que las personas, al igual que todos, los productos tienen también su ciclo de vida. ¿Listo? Vamos a caracterizar como tal mucho más esta demanda. Entonces, para ello, nosotros vamos a ubicar información específica de lo que tiene que ver con la densidad poblacional. ¿Listo? Dentro de la localidad. Entonces, para eso, nosotros, ¿de dónde sacamos información poblacional? ¿De dónde sacamos la información poblacional, muchachos? Del DANE. Del DANE. Exactamente, del DANE. Entonces, del DANE actualmente nosotros contamos con una encuesta general nacional echada al 2018, ¿no es cierto? Por tanto, habrán datos allí del DANE que son proyectados. Ustedes logran ubicar información proyectada, densidad poblacional a 2021, los felicito. Encuentran muy bien la información. Si logran ubicarla, perfecto,
Por lo regular, nosotros ubicamos información proyectada 2019. ¿Listo? Entonces, si van a ubicar información a 2019, por favor, indiquemos eso, así sea en un pie de página. ¿Listo? Para que no haya como tal, como esa duda, ¿no es cierto? Que si tomaron a 2018, si tomaron proyecciones a 2019, proyecciones a 2020 o a 2021. No podemos dejar como tal esa ambigüedad. ¿Listo? Entonces hay que especificar, así sea en pie de página, este aspecto. ¿Listo? Que desde luego que en el DANE, pues también no solamente nos va a arrojar la densidad poblacional, sino que nos va a arrojar también la tasa, como tal, digamos que de participación entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Incluso podemos también ubicar información al respecto de la escala como tal poblacional, ¿no es cierto? Entonces es esta escala que nos indica precisamente los rangos de edad, ¿no es cierto? Y la cantidad o la densidad de personas por rango de edad. ¿Eso para qué me sirve a mí? En mercadeo, pues eso es muy importante, porque dependiendo de cuál es el producto y a qué segmento de mercado yo me voy a dirigir, entonces si es una población infantil o si es una población juvenil o si es una población adulta o adulta mayor. Entonces nosotros vamos a tener que especificar precisamente esos rangos de edad y saber entonces cuántas personas, o por lo menos en porcentaje, tenemos como tal proyectado para podernos dirigir a esa población. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa proyección a la cual nosotros podemos apuntar? Y esa proyección, desde luego, la vamos a identificar en los factores financieros. ¿Listo? Entonces, sí es importante que nosotros logremos ubicar precisamente esa información. Entonces, en la parte financiera vamos a cruzar precisamente la demanda, ¿no es cierto?, la oferta con nuestra capacidad de producción. Listo. Por acá también hay otras características que podemos incluir también en esa demanda, ¿no es cierto? Mire, el nivel escolar también es importante, ya porque sabemos nosotros que entre mayor nivel de escolaridad tenga la persona, pues mayor poder de decisión va a tener en el momento de hacer la compra, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado al momento de presentar el producto, al momento de promocionar el producto y desarrollar una serie de actividades, ¿no es cierto? También el sexo también es importante, ¿ya? Porque según también puede tener o no tener participación como tal en la compra. Entonces, por lo menos en productos de alimenticios, de mercado, ¿no es cierto?, que tiene el poder de compra en la mayor parte de los casos es ¿quién? Es la mujer, ¿no es cierto? Algunos hombres pues no tienen como ese interés, ya, pero pues realmente hay hombres que sí, ya, pero pues por lo regular son las mujeres, ¿vale? La edad, bueno, el estado civil en algunas ocasiones, pero pues en otras pues realmente es irrelevante. Nosotros vamos a ubicar precisamente aspectos relevantes, importantes dentro de nuestro proyecto. Quizás no vamos a tomar todos, ¿no es cierto? Quizás ni siquiera dentro del proyecto vamos a necesitar por lo menos que si es hombre o que si es mujer. No, dentro del proyecto quizás nosotros podemos identificar que eso es indistinto. Sin embargo, ¿no es cierto? A pesar de que es indistinto el sexo, la edad quizás sí pueda ser un dato representativo para nuestro proyecto. ¿Listo? Tamaño de la población, número de personas. Entonces, pues ya sabemos que dependiendo de la densidad poblacional que se encuentra como tal en una localidad, pues así mismo nosotros vamos a establecer si es posible poder implementar ese proyecto y se nos va a facilitar o no. Entonces, en densidad poblacional pequeña, pues realmente la implementación de proyectos pues se ve precisamente un poco más dificultosa, ¿no es cierto? Precisamente por lo pequeño. Y en poblaciones pues mucho más grandes, a pesar de que hay mucha competencia y todo lo demás, pues realmente sí es, a pesar de todo eso, es como lógico, pero sí es como un poco más fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos competir con otros aspectos, ¿ya? Nivel de ingreso, ¿no es cierto? También lo podemos incluso, dependiendo del producto, podemos indicar si es un aspecto importante o no. Mapa de la zona geográfica. Bueno, por acá tenemos varios aspectos que nosotros podemos considerar. ¿Listo? Simplemente es no tomarlos todos, sino como los más representativos. Entonces, recuerden que
el número de páginas que va a contener su documento está entre 10 y 15 páginas, ¿ya? Y entre esas, pues, tenemos todo, ¿no es cierto?, el paquete completo de nuestro documento con los 5 componentes, que cada uno de los componentes, pues, obviamente va a demandar trabajo y va a demandar también espacio en nuestro documento. ¿Vale? Listo. Entonces, por acá tenemos ampliación como tal de la información. Entonces, sí es necesario que nosotros leamos antes de intentar como tal desarrollar el documento, sí es necesario que leamos. La identificación como tal de la oferta, esa identificación de la oferta nos va a mostrar precisamente la competencia, ¿no es cierto?, esos otros productos, sustitutos que podamos quizás encontrar, ya que pues de alguna u otra manera nos va a permitir que podamos ingresar en el mercado, o al contrario, nos puede obstaculizar el ingreso, un poco el ingreso en el mercado, ¿listo? Entonces aquí también podemos incluso mencionar algunas empresas representativas, ¿no es cierto?, de la región. Pues sabemos que hay empresas muy grandes, ¿no es cierto?, que tienen una amplia gama de productos, y entre esos productos pues se encuentra como tal el producto que nosotros queremos como tal impulsar, pero eso no quiere decir que porque está la empresa grande y que tiene mayores recursos y hace más actividades, tiene bajos precios, ¿no es cierto?, nosotros no podamos como tal abrirnos espacio, ¿ya? El mercado, muchachos, ténganlo eso presente, da para absolutamente todo. Ahí la situación realmente es la manera como nosotros vamos a manejar nuestro producto, de cuáles son las estrategias que nosotros vamos a plantear para poder introducir ese producto y sostenernos allí. ¿Listo? Eso es trabajo de inteligencia, eso es trabajo administrativo y trabajo obviamente de la parte de mercadeo. Entonces, por acá, entonces nosotros tenemos algunos aspectos que podemos incluir precisamente en esta parte. Nosotros podemos incluir incluso algunos precios de referencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el caso aquí de la panela, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay una asociación de paneleros en una región cercana, entonces, bueno, ¿cuáles son los precios que manejan esa asociación de paneleros? Entonces, así mismo nosotros podemos hacer la comparación y tomar como referencia eso. Los sistemas como tal de comercialización. Entonces vemos que actualmente la cadena de comercialización pues se viene como tal siendo más compleja, ¿no es cierto? Sobre todo porque el comercio en línea ha permitido precisamente que ese consumidor se acerque mucho más a ese productor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Mire, el sistema como tal de ventas, si esa competencia tiene como tal esos pagos por medios electrónicos, ¿no es cierto? Esos pagos en línea, ¿no es cierto?, a través de internet, o simplemente no, pagos netamente en efectivo inmediatamente. Entonces, mire que ahí hay también un espacio en el cual nosotros podemos ingresar, ¿no es cierto? Entonces, modernizar como tal ese sistema de ventas, ¿no es cierto? Implementar unos sistemas de venta innovadores también, eso hace parte también del producto o el servicio que nosotros queramos implementar. Entonces, no solamente como tal el producto tangible o el producto origen como tal, sino que es que viene como tal este conjunto de servicios, ¿no es cierto?, ese conjunto de atenciones, ese conjunto de acciones y demás que viene haciendo parte del producto, ¿ya? Y parte de eso, pues obviamente tiene que ver con el sistema de ventas, el sistema como tal de pagos, ¿no es cierto?, que si es crédito, que si es a contado, o sea, cuáles son los plazos. Todo eso realmente eso es servicio y eso hace parte también del producto extensivo, ¿listo? Bueno, y la localización como tal que tienen nuestros competidores, ¿listo? Entonces aquí vamos a resaltar simplemente aspectos importantes, ¿vale? Entonces, mire que tenemos una fuerte, tenemos que tener una fuerte capacidad para redacción, porque de hecho hay mucha información como tal que podemos ubicar, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo relacionar y cómo resaltar esos aspectos importantes? Pues ahí se encuentra como tal consignada la habilidad de ustedes. No es copiar y pegar, como se pueden dar cuenta. La identificación por acá del precio, ¿no es cierto? Pues acá pues tampoco no les voy a exigir pues bastante, porque es que para que nosotros
podamos colocar el precio a un producto o un servicio, pues obviamente necesitamos tener la estructura como tal de costo, la estructura de gasto, ¿no es cierto? Debemos tener como tal establecido cuál es nuestro punto de equilibrio, debemos tener también establecido cuánto es lo que nosotros pretendemos como tal o proyectamos producir y comercializar, ¿no es cierto? Cuáles son los precios que maneja la competencia. Entonces, más bien, lo que vamos a reflejar aquí, ¿no es cierto?, es algunas, digamos que, estrategias que podemos utilizar para poder fijar los objetivos, les digo, los precios. Entonces, ustedes van a leer precisamente, mire, esos objetivos, vamos a seleccionar por lo menos uno de ellos, el que ustedes consideren más pertinente, pero lo vamos a explicar desde el punto de vista de nuestro proyecto, ¿listo? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a, digamos que vamos a identificar el precio de nuestro producto desde ese punto de vista, o sea, desde bien sea del objetivo de ventas o de participación en el mercado? Entonces, para eso, pues obviamente nosotros necesitamos esos precios de referencia que hay allá en el mercado. ¿Listo? Orientados hacia las utilidades, pues entonces si mi producto o servicio, ustedes de pronto tienen proyectado que quizás se pueda maximizar esta parte, ¿no es cierto? Porque realmente los costos y los gastos pues son menores, ¿no es cierto? No hay mucha competencia, por lo tanto nosotros podemos incrementar un poco los precios, pues entonces ya estamos justificando esos precios orientados a las utilidades, ¿no es cierto? Objetivos en efecto competitivo, satisfacción de cliente, mejoramiento de imagen. Bueno, ustedes van a seleccionar esa orientación, ¿listo? Entonces aquí realmente no se va a especificar, ¿no es cierto?, cuánto es lo que va a valer, ¿no? Porque eso realmente lo necesitamos concretar con otros aspectos. Y las estrategias de mercado agrícola. Entonces aquí vamos a hacer una propuesta de cómo vamos a hacer llegar precisamente ese producto o ese servicio. Cuáles son esas estrategias de promoción que debemos nosotros desarrollar. Entonces recordemos que cualquier actividad que nosotros vamos a desarrollar en torno a productos y a servicios, promoción de productos y servicios, tiene un costo, tiene un valor. Ya si nosotros vamos a hacer presencia, por ejemplo, en una feria, entonces, ¿qué recursos vamos a necesitar entonces en la feria? Entonces tenemos que, digamos que, tener como una conciencia respecto de que actualmente hay mucho recurso que puede ser económico, digamos que para ver reflejadas precisamente dentro de este e-commerce, ¿no es cierto?, de este mercado virtual, ya de esta promoción a través de las redes sociales y demás. ¿Listo? Entonces, revisemos precisamente este tipo de estrategias. Entonces, para eso, pues obviamente que necesitamos ubicar un poco más de información. Sin embargo, pues aquí ya nos viene dado una orientación para que nosotros podamos construir nuestras estrategias de promoción. ¿Listo? Como primera medida, obviamente, que es resaltar las características del valor del producto informando sus beneficios, ¿ya? Eso es una de las características que nosotros vamos a incluir dentro de nuestra promoción. ¿Qué hace especial nuestro producto, nuestro servicio frente a los demás? ¿Ya? Entonces tenemos que reflejar como esa importancia, ¿no es cierto?, ese valor de nuestro producto, ¿vale? Indicar la razón por qué el producto es mejor que el de la competencia, ¿ya? Y por eso deben adquirirlo, ¿ya? Entonces nosotros debemos redactar precisamente exaltando esas características, ya que hacen importante o que hacen beneficioso, ¿no es cierto?, nuestro producto, nuestro servicio frente a los otros. Y vamos entonces a determinar allí, ¿no?, de qué manera nosotros podemos hacer visible precisamente nuestro producto, nuestro servicio, a través de qué, de qué manera. ¿Listo? Entonces por acá tenemos entonces como tal información del ciclo de vida del producto. Eso también pues es importante que nosotros lo conozcamos. Todo producto, ¿no es cierto?, al igual que nosotros, nace, crece, ¿no es cierto?, y también entra en declive,
Ya las grandes empresas, las empresas que ya están como tal plenamente desarrolladas, ellos evitan que el producto, ¿no es cierto?, llegue a cierto nivel de madurez, porque cuando llega a la madurez viene el declive, y con el declive, pues obviamente que hay una pérdida. Entonces, una vez llega hasta la madurez y el producto ya se encuentra como tal afianzado en el mercado, lo que hacen es devolverlo, ¿no es cierto?, a su etapa inicial, ¿ya? ¿Y cómo lo devuelven a su etapa inicial? Por medio de desarrollo de producto, ya por medio de la innovación. Entonces ahí, a partir de él, se crean nuevos productos o nuevos servicios. Entonces ya desaparece como tal ese producto, así como lo teníamos establecido, para darle paso a un nuevo producto con unas características un poco diferentes, ¿ya? Puede ser que incluso lo único que le hagan de cambio sea el empaque, pero el contenido como tal es igual. A pesar de que el empaque es diferente, de todas maneras podemos considerar que el producto también es diferente, ¿no es cierto? Y que nace de cero, porque este empaque, ¿no es cierto?, va a generar como tal en el consumidor una expectativa diferente, ¿no es cierto? Va a generar quizás unos nuevos sentimientos, nuevas sensaciones, no sé, ¿no es cierto? Por medio de eso, entonces, pues, desde luego, eso puede permitir que ese producto entre otra vez a su etapa de crecimiento o definitivamente ni siquiera alcance a crecer, sino que de una vez ese producto no dé como tal resultado. Entonces, cosas de estas pasan. Sin embargo, también puede suceder que cuando el producto entra a su madurez, ¿no es cierto?, y llega como tal al declive, ¿no es cierto?, sea necesario que ese producto llegue al declive. ¿Para qué? Para poder apalancar a nuevos productos y servicios. Entonces, a pesar de que el producto genera pérdidas, ¿no es cierto?, como tal, ese producto realmente, pues por medio de pronto de la... de esa trayectoria que tiene, ¿no es cierto?, esa presencia como tal en el mercado, esa representación que ya tiene como tal ese consumidor, permita que ese nuevo producto no sea introducido, ¿no es cierto?, y pueda como tal crecer, ¿ya? Entonces es como una palanca. Pero esas son decisiones administrativas, realmente en cuanto a producto, ¿listo? Listo. Esos son los cinco aspectos que nosotros vamos a tocar de la parte de mercado, ¿listo? El componente de mercado. Esta partecita es como la más extensa, ¿no? Ya las otras partecitas tienen también su trabajito, ¿no es cierto? Pero pues de igual manera nosotros vamos a extractar como tal los aspectos más importantes. ¿Listo? Por ahora tienen alguna inquietud, alguna duda, están confusos con algo, pues no quiero explicarles más porque aparte que el tiempo no nos da, pues realmente yo quiero que dentro de 8 días ya tengamos como tal un avance consolidado. ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Está duro? ¿Está difícil? ¿Está complicado? Sí, está un poco complicado. ¿Sí? Sí, Melissa, Pasaron. yo sí tengo una inquietud y es la siguiente, o sea, cuando yo, bueno, en lo particular realicé el tema panelero, pues eran unos datos que sí eran reales porque estábamos en un proyecto en el municipio, pero que, pues que claramente también tenía una parte hipotética. En este caso, que tú estás planteando realizar este proyecto y no sé qué tal, pues lo que yo hice en el marco lógico, pues me sirvió para el marco lógico, pero claramente yo no tendría la información como tal, pues porque tampoco me desenvuelvo en ese sector panelero, pues como para poder realizar todo eso que tú estás planteando. Entonces yo sí estoy un poco confundida porque pues cuando tú preguntabas ahorita que si tenía un proyecto, pues yo dije, no, pues yo sí hice la tarea, pero proyecto no tengo porque pues era una tarea. Entonces no sé en definir otro tipo de proyectos
que no sé si este es un proyecto de vida o también puede ser hipotético, pero por lo menos con un producto que uno pues conozca un poco mejor o que pueda hacer un mejor ejercicio en el corto plazo. Entonces estoy un poquito como confundida en ese aspecto. O sea, está confundida básicamente en continuar usted con ese producto, ¿no es cierto? Que ustedes evidenciaron ya con ejercicios anteriores, o más bien plantear desde otro. ¿Sí? Eso es lo que alcanzo como a entender. Así es. Listo, bueno. Si bien es cierto, Alexandra, tú ya no estás como tal en el medio panelero y demás, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no puedas desarrollar este tipo de documentos. Ya como te puedes dar cuenta, realmente nosotros vamos a extractar unos datos muy básicos, ¿no es cierto? Realmente nosotros no vamos a ampliar demasiado porque realmente si nosotros vamos a mirar la envergadura como tal del proyecto, pues realmente es mucho más amplia de lo que la guía como tal nos está presentando. Yo pienso que desde tu conocimiento básico, yo pienso que tú puedes perfectamente desarrollar como tal este documento, ya porque de hecho tú vas a ubicar información externa, ¿no es cierto? Igual hay información al respecto de la producción como tal de panela en el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, la producción de panela en un departamento específico. Entonces, esos son datos con los cuales tú puedes tomar precisamente para poder construir el documento. ¿Ya? Entonces, yo pienso que no deberías cambiar, porque tú conoces ese sector panelero, definitivamente es que no simplemente lo planteaste como posibilidad, pero no conoces el sector. No conozco el sector. Ah. Estábamos trabajando con unos productores en Nariño, pues incluso pues era muy específico esa problemática por un trabajo que estábamos haciendo en un tema de comercialización y de proyectos productivos. Entonces, pues yo escogí ese, pues porque tenía la información y conocía un poco más. Pero no tienes información en comercialización, no tienes información para alimentar por lo menos la parte de mercadeo. Sí. Pues tendría que ser con información secundaria. Sí, sí, no pasa nada. Ok. ¿Listo? Mejor dicho, vaya elaborando como tal el documento, ya, y a medida que vamos evolucionando, pues vamos revisando exactamente qué información es la que tiene, porque si tienes información sobre comercialización y demás, pues solamente vas a tener información sobre población, ¿no es cierto? Información de hecho sobre oferta, información sobre demanda, ya, que nos pide precisamente la guía, ya, vuelvo y repito. No es que vayamos a desarrollar punto por punto exactamente todo lo que hay en contenido allí. No, nosotros vamos a extractar algunos componentes que nos van a servir a nosotros, ¿no es cierto?, para estructurar nuestro proyecto. Ya quizás no todos nosotros lo vamos a poder ubicar, quizás no todos nosotros vamos a tener como la capacidad de generar información, ya, pero sí por lo menos aspectos importantes. Aparte de que vuelvo y comento, el volumen como tal de información que vamos a generar, pues no es tan amplio. Ya son 15 páginas máximo lo que debe contener como tal ese documento. Por lo tanto, cada una de las secciones debe contener aspectos muy concretos, aspectos muy importantes. Entonces, yo pienso que la orientación que tiene, digamos que esta estructura del documento, es darle a entender al aprendiz de manera general, ¿no es cierto?, qué es lo que componen los proyectos, ¿ya? Y de qué manera nosotros podemos irlos elaborando, ¿ya? Si ustedes de pronto quisieran tomar este ejercicio como proyecto de vida, pues desde luego se podría hacer y sería un resultado bastante interesante, pero simplemente tomarlo como base, porque de hecho si ustedes lo van a tomar como proyecto de vida, pues obviamente van a tener que vaciar mucha más información de la que ustedes tienen contenida allí, en quizás esta sea nada más que el 5 o el 10% de lo que realmente ustedes deban reflejar con un documento real de proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, realmente la exigencia aquí es que ustedes tengan como tal la lucidez, ¿no es cierto?, identificar cuáles son los principales aspectos de mercadeo que nosotros debemos considerar, ¿no es cierto?, para poder plantear o planear un proyecto productivo, ¿ya?
Es cuáles son esos aspectos relevantes en el aspecto administrativo, aspectos relevantes en el aspecto ambiental, en el aspecto técnico, en el aspecto financiero. Ya incluso en el aspecto financiero hay cualquier cantidad de información que deberíamos nosotros generar para el proyecto, pero realmente aquí solamente vamos a extractar unos relevantes, ¿ya? Lo más sencillito, porque precisamente es eso, que ustedes logren tener como esa información de cómo se construyen los documentos y qué es lo que compone como tal este tipo de documentos. ¿Listo? Yo pienso que ya en un tecnólogo, pienso yo en la parte profesional, pues desde luego que ya es información mucho más voluminosa que lo que ustedes puedan de pronto encontrar aquí en un técnico. Y eso en técnico es como un abrebocas para que ustedes puedan interesarse más y realmente, muchachos, en la actualidad hay una necesidad de personal que plantee proyectos. Hay muchos recursos del Estado que se pierden precisamente porque las personas no pueden plantear efectivamente un proyecto, ¿ya? Y la parte de mercadeo, pues también es una falencia bastante importante, ¿ya? Identificar a ese consumidor, identificar esos prospectos, ¿no es cierto? Identificar plenamente esa demanda, esos productos complementarios, productos sustitutos, ¿ya? Y de qué manera esos pueden incidir, ¿no es cierto?, con nuestro producto, pues definitivamente sí es es un aspecto que tenemos como tal de debilidad. Muchos proyectos se pierden precisamente porque no identificamos, ya no podemos identificar. Entonces, sí hay cabida que ustedes de pronto quisieran continuar, ¿no es cierto?, con el aprendizaje orientado precisamente a la planificación de proyectos, sobre todo proyectos de tipo agropecuario, ya, porque proyectos hay de todo tipo, ya, pero en la parte agropecuaria hay muchísimo por hacer. Hay demasiada cosa por hacer y hay muchos recursos también disponibles que nosotros podemos aprovechar. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna observación? Bueno, por acá tenemos dónde se encuentran las normas APA, tenemos hambre. Steven tiene hambre. Bueno, lo de las normas APA, muchachos, recordemos que las podemos encontrar aquí en los links como tal de esta guía orientadora. ¿Listo? Mira, acá están los links de referencia, simplemente le hacemos por acá clic y ya nos permite como tal llegar hasta esa página. Igual ustedes colocan en Google también normas APA y ahí ya les aparece. Hay algunos que incluso tienen el resumen, ¿no es cierto?, bastante consolidada de qué es lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Bueno, pues márgenes, ¿no es cierto? Vamos a necesitar titulaciones, vamos a necesitar nomencladores, vamos a necesitar lo que tiene que ver con los párrafos, lo de las sangrías, ¿no es cierto?, los interlineados, cómo se cita una fuente de información, cómo citamos, por ejemplo, una imagen, cómo citamos también de pronto un video, ¿no es cierto?, una tabla y demás. Bueno, todo eso lo encontramos precisamente incluso ya consolidado, pero ya Escena nos recoge información o fuentes de información pues validadas para que nosotros podamos hacer la consulta, ¿no es cierto?, y saber que realmente esa información es veraz. ¿Listo? Bueno, por acá, ¿qué otra partecita? Tenemos por acá otra inquietud. Bueno, si no tenemos ninguna otra inquietud, chicos, pues ya saben ustedes que me pueden contactar pues a través del WhatsApp, me pueden contactar también por medio telefónico, por medio de correo electrónico o también, sí, por medio de una llamada también. Quizás no les vaya a contestar en algunas oportunidades así de manera inmediata, porque pues como se pueden dar cuenta, así como yo me encuentro como tal pues con ustedes, también tengo otras asesorías, pero les aseguro, chicos, que yo les respondo apenas tenga como tal el tiempo disponible, ¿listo? Entonces, muchachos, pues apretar como tal, ¿no? Veo que somos muy poquitos conectados, lo cual pues me parece que es un poquito como alarmante, viendo precisamente
la envergadura, ¿no es cierto?, lo complejo que es este trabajo, pero pues bueno, no importa, queda como tal la grabación. Inmediatamente yo la grabación yo la paso a YouTube para que tengan ustedes pues un fácil acceso, y ahí no tengan las dificultades de que tengan que loguearse con el correo de escena, porque parte de las dificultades también de algunos aprendices tienen es precisamente porque no tienen de pronto los medios para de una vez ingresar al correo institucional. En cambio, si la tenemos por YouTube, pues en cualquier momento la podemos ver, incluso la podemos descargar si queremos. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, no siendo más, nos vemos entonces a la misma hora dentro de 8 días con la siguiente parte, como tal, de esta orientación, ¿ya? Que tiene que ver con los aspectos administrativos o los componentes, más bien, de tipo administrativo legal, de tipo técnico, de tipo ambiental y de tipo financiero. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias de verdad por su asistencia, muchas gracias a las personas que participaron. Y nada, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Espero no haberlos confundido. espero que no estén perdidos en el espacio, Alexandra. Tranquila con eso. Continúa con tu documento, no te preocupes. ¿Listo? Sergio, Steven, que tienes hambre, tampoco no te preocupes. Tú que tienes el proyecto como tal de tipo más orientado hacia la parte ambiental y social, más que hacia a la parte de beneficio económico, de alguna manera pues vamos a encontrarle como tal cabida. Lo importante es que nosotros vayamos avanzando, ¿no es cierto? Vayamos haciendo compartir como tal esos avances que estamos teniendo con el documento para que ustedes puedan recibir una orientación oportuna, pero si no compartimos lo que estamos haciendo, pues muy difícilmente yo puedo saber, bueno, si tienen dificultades y de qué manera yo les puedo colaborar. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la participación, ¿vale? Entonces, muchachos, descansen, reflexionen si quieren. Ahora, pues, mañana pueden madrugar y revisar la guía. Primero, entonces, hagan la lectura concienzuda de la guía. ¿Listo? Yo les recomiendo eso. Y después, entonces, hagan la estructuración del documento para ahí, de esta manera, ir vaciando información a medida que nosotros la vayamos ubicando. Vamos vaciando, vamos construyendo como tal el documento. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias. Listo. Voy a dejar de grabar y chao.